Hola, buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches, buenas Bueno, noches. el día de hoy vamos a tener este conversatorio para el curso de competencias interpersonales y bueno, el tema que hemos escogido de lo que nos ha dado el profesor es sobre la adaptación y la resistencia al cambio. Y bueno, en el entorno laboral, que es un entorno muy complejo y desafiante, ¿no? Sabemos que en la vida, bueno, en nuestra vida siempre se generan cambios de manera permanente, es una realidad. Y no todos se adaptan, no todos se adaptan fácilmente y se da una resistencia, ¿no? Aquí estamos con Jesús y Gabriela que también van a participar conmigo en este grupo y un poco para comentarles sobre los conceptos. Existen tipos de cambios en el entorno laboral. Algunos se dan por urgencia, por una necesidad puntual que podría ser de repente un, un evento de una pandemia o un tema de crisis de la situación de la empresa, y también el que es un entorno que es proactivo, digamos, un tema proactivo que la empresa decide implementar un cambio para hacer una mejora, implementar un software. Entonces, esos son los tipos de cambio que más o menos les quería comentar. Y ya analizando el tema, existen fases del cambio, ¿cierto? Entonces, estas fases tienen que ver en una primera etapa con un tema de preocupación del personal. Cuando por los pasillos se habla del caso, del cambio, ¿qué significa esto? Es el presentimiento en las personas, ¿no? El presentimiento de que algo va a cambiar o que algo se va a implementar. Entonces, ahí es donde empieza la preocupación y las dudas de parte del personal, de los equipos de trabajo. Y luego, como siguiente fase muy conocida, es la parte del shock, ¿no? Cuando ya se anuncia el cambio, cuando ya hablan o sea, cuando ya lo oficializan y los líderes de la empresa comentan sobre eso, mandan correos, informan. Entonces ahí ya se genera una emoción distinta que es un poco más intensa, que es el miedo a si se van a adaptar o si le van a cambiar su forma de trabajar, si de repente va a cambiar un tema de horario, etcétera. Entonces, esas son las fases que les quería comentar y qué planteamos en este sentido cuando hablamos sobre el tema. Hablamos de que de todas maneras el líder de equipo tiene que tener competencias interpersonales de liderazgo para poder tomar acción al respecto y manejar la situación. Por ejemplo, el manejo del shock se trabaja a través del feedback uno a uno o a todo el equipo y se les explica sobre la situación y cuál va a ser el impacto en cada uno de ellos. Otro planteamiento de una solución podría ser el enfoque en las personas y no solo en las tareas. Entonces, muchos líderes se enfocan en las tareas, en los procesos, pero no piensan, no se ponen a pensar que la gente realmente tiene emociones y algunos son más reacios a adaptarse a un cambio, de repente sí, porque son antiguos o porque son personas de edad o simplemente porque es algo nuevo para ellos y les afecta. Eso es lo que podríamos plantear como una solución. Un ejemplo muy claro, y es lo que hemos estado viendo con mis compañeros también, un caso es el caso de Nokia, ¿no? Una empresa de tecnología internacional que tenía toda la tecnología, o el liderazgo en la parte de teléfonos, de teclado, pero luego ya salía la amenaza que tenía esta empresa, eran los teléfonos inteligentes. Y los teléfonos inteligentes, obviamente, era una tecnología a la cual ellos tenían que adaptarse para no perder ese liderazgo que tenían. Sin embargo, los directores de la empresa cuando los entrevistan indican que realmente hubo un tema de resistencia al cambio que se dio en ellos, donde los gerentes y los ejecutivos no querían recibir malas noticias, solo querían buenas noticias. Entonces se cerraron entre ellos como empresa y empezaron a competir entre ellos para lograr, en este caso, potenciar sus áreas y ver que sus tecnologías sean las mejores, pero no quisieron ver, o sea, se quedaron en el shock y no quisieron ver lo que pasaba allá afuera. Entonces, ahí quería comentarles sobre ese caso y bueno, a mi compañero Jesús, si puede ampliar más sobre el tema, te paso la palabra. Claro,
como dices, hay diferentes fases, ¿no? Al momento de hacer un cambio por tema de productividad en el trabajo. Creo que a varios nos ha pasado que al momento de que, pucha, despiden a otra persona, a una persona a la que estábamos acostumbradas para que ingrese una nueva, siempre nos da como un golpe, ¿no? Como un balazo de agua. Entonces, a esas fases que comentó Geraldine, se le suman otras 5 fases más, que es una de ellas es la resistencia, que el mismo nombre lo dice, pues, ¿no? Como resistencia al cambio. Normalmente uno expresa frustración y se adhiere a lo antiguo, pues, ¿no? Que tenemos esa creencia de que con una persona o con un compañero nos vamos a quedar siempre y nos acostumbramos, pero en realidad deberíamos aprender a- a acostumbrarnos al cambio, pues, ¿no? Eh, y de la mano va la aceptación racional, que puede sonar similar a la resistencia, porque en la aceptación racional también hablamos de frustración, pero en este caso experimentamos la frustración, claro, a raíz de la resistencia, pero ya lo aceptamos como que, como que es algo complementario a lo que nos tiene que forjar en el trabajo, ¿no? Entonces, es como, es lo que hay y tengo que aceptarlo, pues, y acostumbrarme a eso, ¿no? Y, y luego ya con el pasar del tiempo todos vamos a experimentar una aceptación emocional en la cual vamos a experimentar nostalgia. Nostalgia porque obviamente ya no hay vuelta atrás, pues no, ya no hay solución que darle al cambio. Entonces vamos a tener que aprender a asimilar ese cambio, a trabajar con eso y experimentar esa nueva idea, pues, ¿no? De, de cambio laboral en este caso. Eh, Mucho más de eso nos habla el modelo Lewin, que es que, bueno, nos obliga o analiza un poco más sobre descongelar esta idea. La idea de obviamente centrarnos en que simplemente vamos a estar con un mismo proyecto o con las mismas personas o con las mismas dinámicas de siempre, ¿no? Entonces nos enseña a descongelar esas ideas y entrar en lo nuevo, generar conciencia sobre la necesidad del cambio, pues, ¿no? Eh, También al momento de implementar un cambio, tenemos que ser conscientes de que se nos está proporcionando un apoyo y las facilidades para una transición nueva en el aspecto laboral. Y a raíz de eso, obviamente, vamos a aprender a consolidar el cambio, ¿no? Asegurando que estas nuevas experiencias, este nuevo cambio, se integre en la cultura del equipo, pues, ¿no? Y lo que Lewin enfatiza es la importancia del cambio de creencias, ¿no? Quizás algunos nos encerramos en la burbuja de que lo antiguo es bueno y quizás lo nuevo nos va a causar algún daño, no va a ser igual que antes, pero en realidad deberíamos aprender a soltarlo el pasado y aceptar el presente, pues, ¿no? Para poder así también nosotros desarrollarnos como personas y aportando mucho más al equipo que vamos teniendo en el momento. Además, todas decisiones son siempre aportes al negocio, al trabajo que llevamos como equipo. Entonces, es cuestión simplemente de aceptar el proceso, ¿no? ¿Tú qué opiniones tienes, Gabriel? Cuéntanos. Sí, bueno, después de analizar cómo se desarrolla el proceso del cambio dentro de las organizaciones y el papel que desempeña el liderazgo,
Yo considero que existe un elemento que finalmente va a determinar si el cambio tendrá éxito o va a fracasar, y es la capacidad de adaptarse al cambio. La adaptabilidad puede definirse como la capacidad que tiene una persona para ajustarse a comportamientos frente a los cambios o en su entorno, sin perder de vista los objetivos, ¿no? O el objetivo que tienen las personas. En el contexto laboral, este es el con la competencia o ha dejado de ser una cualidad deseable para convertirse ya en una necesidad. Hoy las organizaciones se enfrentan justamente los cambios y, y en ese entorno digital o de transformación digital, la innovación, las nuevas exigencias que pide el mercado y la evolución de diferentes formas de trabajo, en escenarios que quizás logran nuevos desafíos, y las personas para adaptarse tienen que tener todas esas características para poder integrarse mejor a los equipos. Sin embargo, adaptarse no siempre significa tener ese cambio y de manera inmediata. De hecho, es completamente normal que aparezcan emociones como la resistencia, por ejemplo. De hecho, durante todo ese proceso del cambio, las personas suelen atravesar distintas etapas, y primero tenemos la resistencia o defensa, como lo podemos llamar, ¿no? Y también tenemos la negación, y posteriormente pasamos a la adaptación, y es justamente ahí donde, en la última etapa, cuando las personas comienzan a reconocer y a tener ese cambio eh, de oportunidades y comienzan a actuar de una forma distinta en el trabajo. Ahora bien, como se refleja la adaptabilidad en el ámbito laboral, pasamos, por ejemplo, a una empresa que implementa un nuevo sistema de tecnología, mientras algunas personas se resisten porque prefieren continuar con los mismos procedimientos tradicionales, y un trabajador adaptable decide capacitarse, hacer preguntas, practicar y colaborar con sus aprendizajes que ya tiene, y esa es la actitud que lo va a llevar a tener mejoras en el equipo y un desempeño totalmente diferente y para mejor de la organización. Ahora, las personas con ese alto nivel de adaptabilidad suelen compartir características muy similares. Por ejemplo, suelen tener o asumir riesgos mucho mayores que otras personas, y también gestionan mejor sus tiempos, o también reconocen los errores y tratan de llevarse mucho mejor con el equipo de trabajo o con la misma compañía, que les va a poder brindar un mejor logro para, para cada cosa que ellos van a llevar a cabo en esa empresa. Y bueno, para concluir, a mí me gustaría rescatar dos ideas que siguen teniendo plena vigencia dentro de todo esto, dentro de este cambio y dentro de esta adaptabilidad. Y es sobre Heráclito, que afirmaba que nada es permanente excepto el cambio. Y también de Charles Darwin, que sostenía que no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino quienes mejores logran adaptarse. Y sobre todo en el ámbito laboral suele pasar exactamente lo mismo, porque las organizaciones seguirán cambiando, pasarán personas, pero los que tienen la capacidad de adaptarse van a tener mucho más aprendizaje, flexibilidad, adaptación, y eso va a ser mucho mejor para el equipo y para toda la empresa. Exacto. Gracias. Paso para Geraldine, que nos tiene una última conclusión. Sí, bueno, ahí queremos un poco hacer la reflexión de lo que tiene que ver con las competencias interpersonales en el trabajo, en el desarrollo de este trabajo integral y en el curso en realidad. Y bueno, justo para mí, en mi caso, justamente yo tengo esa competencia que he desarrollado, ¿no? La adaptabilidad al cambio y a las nuevas tecnologías. Esta carrera demanda un tema, mucho tema digital, mucho tema del internet, y uno va aprendiendo y tiene que ir adaptándose
Eso ha sido mi situación, igual adaptarse a los horarios del tiempo, de los compañeros para poder reunirnos y poder desarrollar un trabajo que no, que nos pueda permitir tener una buena nota y un buen desempeño, ¿no? Eso es lo que quería comentarles como una reflexión final para mí. Gracias. Claro. Claro, creo que mayormente ya en la actualidad nos tenemos que acostumbrar al cambio, pues, ¿no? Por ejemplo, el cambio en la pandemia nada más, que fue un choque para todos, porque nadie estaba acostumbrado a estar en sus casas. Y fue un cambio radical, pues, ¿no? Pasar de estar en movimiento a estar aislados en un solo lugar. Pero creo que a raíz de esas y varias experiencias, por ejemplo, en el trabajo también, se ha aprendido a las buenas o a las malas, creo, a adaptarse, pues, ¿no? Porque hay momentos en los que obviamente no nos va a parecer algún tipo de cambio, pero con el pasar del tiempo te das cuenta de que fue bueno, o sea, fue un aporte a la labor que uno comete en el momento y aprendes a adaptarte mucho mejor a las situaciones, ¿no? Entonces hay que hacer hay que concientizar el cambio en el día a día. Obviamente el hoy va a ser diferente que el ayer y va a ser diferente que el mañana también, pues, ¿no? Así es, muchachos. ¿Tú qué opinas, Gabriela? Sí, sí, bueno, para mí como una última reflexión, el cambio que es tan importante como para tener una, incluso una salud mental, que eso ya se llevando a cabo, para mí es tan importante y tendría que ser tan importante para cada una de las personas, ¿no? Adaptarse y a tener esa tranquilidad luego cuando las cosas van a, van a empezar a cambiar, ya sea de trabajo, ya sea en los estudios, ya sea en tu vida diaria. eh, Dejar nada más que fluya todo y no estar tanto como quien es así de cómo voy a hacer esto, cómo haré lo otro para poder seguir y seguir haciendo nosotros lo mejor de nosotros y pasar esos procesos simples y con calma, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias, Gracias. compañeros, por este Gracias, conversatorio. muchachos. Gracias.